Peter Christian Asbjørnsen, nacido en Oslo el 15 de enero de 1812 y fallecido en Oslo el 5 de enero de 1885, y Jørgen Engebretsen Moe, nacido el 22 de abril de 1813 en Hole, Dinamarca, Noruega, y fallecido el 27 de marzo de 1882 en Kristiansand, Noruega. Ambos escritores y folcloristas, aunque de diferentes otras profesiones y oficios, son mundialmente célebres por recolectar y publicar los Norske Folkeeventyr, cuentos populares tradicionales de Noruega, una obra fundamental de la literatura escandinava. Al igual que los hermanos Grimm, recopilaron tradiciones orales y cuentos de hadas, en este caso en las zonas rurales de Noruega. Esta colección de cuentos se publicó por primera vez entre 1841 y 1851. El día de hoy con ustedes, La princesa de la colina de cristal. Érase una vez un hombre dueño de unos prados, en medio de los cuales había un pajar para guardar el heno. Todos los años, al día siguiente de la noche de San Juan, la hierba aparecía comida hasta la raíz, como si un rebaño de ovejas hubiera pastado durante toda la noche. Esto sucedió una vez, sucedió dos veces, y el hombre, cansado de perder la cosecha, llamó a sus hijos. Eran 3, y el menor se llamaba Ceniciento, y les comunicó que uno de ellos había de dormir en el pajar la noche de San Juan para impedir que volvieran a comerse la hierba. El mayor se mostró dispuesto a ir. Vigilaría el campo, dijo, y lo haría tan bien que ningún hombre osaría probar una sola brizna. Fue, pues, al pajar y se tendió a dormir, pero al anochecer se produjo tal estruendo que temblaron las paredes y el techo. El muchacho se asustó tanto que se levantó de un salto y puso pies en polvorosa. Aquel año, el pajar volvió a permanecer vacío. A la siguiente noche de San Juan, el hijo mediano se ofreció a ir a vigilar. Fue al pajar y se acostó a dormir, como había hecho su hermano el año anterior. Pero cuando cayó la noche, se oyó un gran estruendo, y la tierra comenzó a temblar más todavía que la vez pasada. El muchacho entonces fue presa de tal terror que salió corriendo como si le fuera en ello la vida. Al año siguiente, le tocó el turno a Ceniciento, y cuando se disponía a partir, los otros se burlaron de él. ¿Qué les parece? Eres precisamente el hombre indicado para vigilar el heno. Tú, que no sabes hacer otra cosa que sentarte entre las cenizas y tostarte al fuego, dijeron burlonamente. Sin embargo, Ceniciento no mostró que le impresionaran aquellas palabras, y al anochecer se encaminó hacia el prado. Entró en el pajar y se tendió en el suelo, pero al cabo de una hora se produjo un estruendo y un terremoto de tales proporciones que era algo horrible. Bueno, si la cosa no se pone peor, puedo aguantarlo perfectamente, se dijo Ceniciento. Poco después, el estruendo se repitió y la tierra tembló tanto que todo el heno comenzó a volar alrededor del muchacho. Bueno, si no es más que esto, puedo aguantarlo perfectamente, volvió a decirse Ceniciento. Luego, sobrevino otro estruendo y un tercer temblor tan violento que al muchacho le pareció que las paredes y el techo se le venían encima. Cuando todo terminó, quedó rodeado de un silencio sepulcral. Ceniciento creyó que volvería a repetirse, pero todo permaneció tranquilo y quieto. Al cabo de un rato, oyó un ruido parecido al de un caballo masticando frente al pajar. Se arrastró hasta la puerta para saber de qué se trataba y vio, en efecto, un caballo comiéndose la hierba. Era un caballo grande, gordo y brioso como nunca lo viera Ceniciento. Sobre su lomo había una silla de montar, una brida y una armadura completa de caballero,
todo de un cobre tan brillante que deslumbraba. «Ajaja, así que tú eres el bribón que se ha estado comiendo nuestro heno», dijo el muchacho. «Pues no voy a permitírtelo más». Se apresuró a sacar su pedernal de encender el fuego, que, como es sabido, ejerce cierto poder magnético sobre los animales. Lanzó una chispa al caballo, con lo que éste no pudo ya moverse del sitio en el que se hallaba, y el joven hizo con él lo que quiso. Lo montó y cabalgó hasta un lugar que solamente él conocía, donde lo dejó atado. Cuando regresó a la casa, sus hermanos le preguntaron riendo cómo le había ido. «No te quedaste mucho rato en el pajar, si es que acaso llegaste al campo», dijeron. «Estuve en el pajar hasta que amaneció», dijo el muchacho. «¿Qué fue lo que les asustó a ustedes dos?» «Bien, bien. Pronto veremos si vigilaste o no la pradera», respondieron los hermanos. Y encontraron la hierba tan alta y tupida como la noche anterior. La siguiente noche de San Juan, ninguno de los dos hermanos mayores se atrevió a ir al campo a vigilar la cosecha, pero Ceniciento no tuvo inconveniente en ir, y sucedió, punto por punto, lo mismo que el año anterior. Se produjo un estruendo y un terremoto, y luego otro y otro más. Los 3 temblores fueron mucho más violentos todavía, y luego, de repente, todo volvió a quedar en absoluto silencio, y el muchacho oyó masticar afuera del pajar. Miró entonces por una rendija de la puerta y vio cerca de la pared un caballo que comía a mandíbula batiente. Era mucho más grande y gordo que el primer caballo, y sobre su lomo había también una silla, una brida y una armadura completa de caballero, todo de plata tan brillante como una estrella, y tan hermoso como jamás se viera. «Ajaja», exclamó el muchacho, «así que eres tú el que se come nuestro heno. No voy a permitírtelo más». Sacó su pedernal, lanzó una chispa sobre la crin del caballo, y el noble Bluto se quedó tan quieto como un cordero. Entonces el muchacho lo llevó al mismo lugar en que había dejado al otro caballo y regresó a su casa. «Supongo que vas a decirnos que tampoco se han comido la hierba esta vez», se burlaron los hermanos. «Pues bien, no se la han comido», respondió Ceniciento. Y allí estaba la hierba, tan alta y tupida como antes. Pero eso no impidió que los hermanos siguieran molestando a Ceniciento. Cuando llegó la siguiente noche de San Juan, ninguno de los 2 hermanos mayores fue lo bastante valiente para ir al pajar del prado a vigilar la hierba. Pero Ceniciento sí se atrevió. Los 3 terremotos se repitieron, cada uno más fuerte que el anterior, y el último lanzó al muchacho hasta el extremo del pajar. Luego, todo volvió a quedar sumido en un profundo silencio. Ceniciento no se movió, y al poco rato oyó cerca del pajar el mismo ruido que las otras veces. Atisbó por una rendija de la puerta, y he aquí que frente al pajar había un caballo mucho más grande y gordo que los 2 de los que se había apoderado. La silla y la brida eran de oro, y había también una armadura del mismo precioso metal. «Ajaja, ¿con qué eres tú el que se está comiendo el heno esta vez?», dijo el muchacho. «No voy a permitírtelo más». Sacó, pues, su pedernal y lanzó una chispa sobre el caballo, que se quedó tan quieto como si estuviera clavado en el suelo, y el joven pudo hacer lo que quiso con él. Lo montó y partió hacia el lugar en donde había dejado a los otros 2, después de lo cual regresó a su hogar. Los 2 hermanos se burlaron de él como las veces anteriores, pero Ceniciento no se preocupó por ello y les dijo que fueran al campo para que lo vieran con sus propios ojos. La hierba, igual que las veces anteriores, seguía allí, alta y frondosa. Sucedió que el rey de aquel país tenía una hija,
y ofreció darla en matrimonio al que pudiera llegar a caballo hasta la cima de una colina de cristal, resbaladiza como el hielo, que se encontraba cerca del palacio. En su cumbre estaría sentada la princesa con 3 manzanas de oro en el regazo, y el caballero que pudiera llegar hasta allí y tomar las 3 manzanas se casaría con ella y recibiría la mitad del reino. El soberano lo hizo pregonar dentro y fuera de su país. La princesa era muy hermosa y todos los que la veían se enamoraban irremediablemente de ella. Huelga decir que los príncipes y caballeros estaban ansiosos por obtener su mano y además la mitad del reino. Llegaron a caballo desde todos los confines del mundo, vestidos tan espléndidamente que sus armaduras brillaban al sol y sus caballos parecían bailar mientras avanzaban. Todos estaban seguros de ganar. Cuando llegó el día, había tal multitud de caballeros y príncipes al pie de la colina de cristal que su simple vista mareaba a cualquiera. Todo aquel que podía caminar o arrastrarse se encontraba allí para ver quién ganaría la mano de la princesa. Los 2 hermanos de Ceniciento también estaban, pero no habían querido ni oír hablar de que éste fuera con ellos, pues estaba tan polvoriento y manchado de dormir entre las cenizas que dijeron que todo el mundo se burlaría de ellos si los vieran en compañía de tal esperpento. Entonces iré yo solo, se dijo Ceniciento. Cuando llegaron los 2 hermanos, los príncipes y los caballeros trataban con tanto esfuerzo de cabalgar cuesta arriba que sus caballos estaban cubiertos de espuma. Tan pronto los caballos ponían las patas en las laderas de la colina, resbalaban hasta abajo. Ninguno de los contendientes pudo siquiera avanzar un par de varas, ya que la colina era tan lisa como el cristal de una ventana y tan escarpada como el muro de una casa. Pero ansiosos como lo estaban por ganar la mano de la hija del rey, junto con la mitad del reino, seguían cabalgando y resbalando. Al fin, los caballos estuvieron tan cansados que no podían continuar, y tan sofocados que los príncipes y los caballeros se vieron obligados a darse por vencidos. El rey iba ya a anunciar que la prueba se reanudaría al día siguiente, cuando de pronto se vio llegar a un caballero montado en un corcel hermoso como nadie viera jamás otro igual. El jinete llevaba una armadura de cobre y su brida era también de cobre, tan brillante que lanzaba destellos. Los otros caballeros le gritaron que no intentara siquiera escalar la colina de cristal, pues sería inútil, pero él no hizo caso de sus advertencias. Enfiló hacia el promontorio y ascendió por él con la mayor facilidad. Continuó cabalgando cuesta arriba durante largo rato, hasta que llegó aproximadamente a la 3/4 parte de distancia. Pero entonces hizo dar media vuelta a su cabalgadura y comenzó a descender. La princesa se dijo que nunca había visto un caballero tan bien plantado, y mientras observaba su ascenso, pensaba: ¡ay! ¡Cómo me gustaría que pudiera llegar a la cima! Cuando vio que volvía a grupas, le tiró una de las manzanas de oro, que fue rodando hasta introducirse entre las piezas de la armadura. Pero cuando llegó al pie de la colina, el caballero picó espuelas y desapareció de la vista de todos. Se pidió a los príncipes y a los caballeros que se presentaran ante el rey aquella noche, a fin de que el que había ascendido la 3/4 parte de la colina mostrara la manzana de oro que le había tirado la hija del rey. Pero nadie tuvo nada que mostrar. Ningún caballero pudo enseñar la manzana. Aquella noche, los hermanos de Ceniciento regresaron a la casa y tuvieron una larga historia que contar. Al principio, dijeron, nadie pudo avanzar ni un paso por la ladera, pero ya al final llegó un caballero con una armadura y una brida de cobre, tan brillantes que sus destellos se veían a gran distancia, y fue un espectáculo digno de contemplarse.
Ascendió una tercera parte de la colina y fácilmente habría podido llegar a la cima, pero había decidido volver atrás. No obstante, la princesa hizo rodar una manzana de oro hasta el caballero. ¡Ay! ¡Cómo me habría gustado verlo!, exclamó Ceniciento. Al día siguiente, cuando los hermanos se disponían a salir, Ceniciento les pidió de nuevo que lo dejaran ir con ellos a ver la prueba, pero se negaron, aduciendo que era imposible, dado su aspecto sucio y desaliñado. Bien, entonces iré yo solo, pensó Ceniciento. Así que los hermanos se dirigieron a la colina de cristal, y todos los príncipes y caballeros reanudaron sus esfuerzos por escalarla. Ninguno pudo avanzar siquiera una vara cuesta arriba. Cuando ya no pudieron dar un paso más, el concurso tuvo que suspenderse. El rey iba a anunciar que la prueba continuaría al día siguiente para que los participantes tuvieran una última oportunidad, cuando, pensándolo mejor, decidió que sería bueno esperar un poco más, por si el caballero de la armadura de cobre se presentaba también aquel día. No se veían ni trazas de él, pero cuando habían ya perdido las esperanzas, llegó un caballero montado en un corcel, mucho mejor que el del caballero de la armadura de cobre. Este llevaba una armadura de plata, y su silla y su brida eran también de plata, y brillaban de tal manera que su resplandor se veía desde una gran distancia. También esta vez, los demás contendientes le advirtieron a gritos que renunciara a escalar la colina, pues sería en vano. Pero el caballero de la armadura de plata no les prestó atención. Se fue derecho hacia la colina de cristal y subió más arriba que el caballero de la armadura de cobre. Sin embargo, cuando había llegado a unas 2/3 partes de la cuesta, volvió grupas y desandó el camino recorrido. La princesa deseaba ardientemente que pudiera llegar a ella, y al ver que se volvía, tiró la segunda manzana, que fue rodando hasta introducirse en la armadura del caballero, el cual llegó al pie de la montaña, partió a galope y desapareció de la vista de todos. Por la noche, cuando los participantes debían presentarse ante el rey y la princesa, caballero tras caballero entraron en el salón del trono, pero ninguno llevaba la manzana de oro. Los dos hermanos regresaron a su casa como la noche precedente y describieron a Ceniciento los inútiles esfuerzos de los contendientes por llegar a la cima. Pero por último, añadieron, llegó un caballero de armadura y brida de plata y, ¡oh, magnífico jinete! Hizo subir a su caballo hasta las 2/3 partes de la colina. Pero entonces volvió grupas. Era un joven espléndido, verdaderamente, y la princesa hizo rodar hasta él la segunda manzana de oro. ¡Ay, cómo me habría gustado verlo!, volvió a exclamar Ceniciento. Al tercer día, todo sucedió igual que las veces anteriores. Los asistentes esperaban al caballero de la armadura de plata, pero no se veía rastro de él por ninguna parte. Finalmente, después de largo rato, llegó un caballero montado en un corcel tan espléndido como jamás se viera otro igual. El caballero llevaba armadura de oro, y el corcel silla y brida también de oro, tan brillantes que todos quedaron deslumbrados cuando todavía el caballero se encontraba muy lejos. Los otros contendientes estaban tan asombrados ante su magnificencia que ni siquiera se acordaron de advertirle de la inutilidad del esfuerzo. El caballero se fue directamente a la colina de cristal y galopó cuesta arriba, con la misma facilidad que si hubiese sido terreno llano, y la princesa no tuvo tiempo de desear que llegara a la cima. Tan pronto como la alcanzó, el jinete tomó la tercera manzana del regazo de la princesa, dio media vuelta y galopó cuesta abajo. Como las 2 veces anteriores, se perdió de vista enseguida. Cuando los 2 hermanos llegaron aquella noche a su casa, tenían mucho que contar acerca de la prueba,
Y por último, hablaron también del caballero de la armadura de oro. ¡Qué espléndida figura la suya! Difícilmente podría encontrarse caballero tan magnífico en parte alguna del mundo, dijeron los hermanos. ¡Ay! ¡Cómo me habría gustado verlo!, respondió Ceniciento. Al día siguiente, todos los caballeros y los príncipes debían presentarse ante el rey y la princesa para que aquel que tuviera la tercera manzana de oro la entregara. Ninguno de los caballeros tenía la manzana. «Alguien ha de tenerla», dijo el rey, «pues todos, con nuestros propios ojos, vimos cabalgar un jinete hasta la princesa y coger la manzana». Por ello, ordenó que todos los hombres del reino acudieran al palacio para ver si alguno tenía la manzana. Y uno después de otro fueron presentándose ante el rey, pero ninguno pudo mostrar la manzana de oro, y después de mucho tiempo, los dos hermanos de Ceniciento acudieron también al palacio. Fueron los últimos y el soberano les preguntó si no faltaba nadie más. «Ah, sí, tenemos un hermano», dijeron ambos al unísono. «Pero no puede tener la manzana de oro. En estos 3 días no se ha apartado de su montón de cenizas». «No importa», respondió el rey, «puesto que los demás hombres del reino han venido al palacio, que él se presente también». Así que Ceniciento se vio obligado a acudir al palacio del rey. «¿Tienes la manzana de oro?», preguntó el rey. «Sí», respondió Ceniciento. «Aquí está la primera, aquí está la segunda, y aquí la tercera también». Y sacó las 3 manzanas de su bolsillo. Desprendiéndose entonces de sus sucios harapos, apareció ante los presentes cubierto con su armadura de oro, que relumbraba como el sol. «Te concedo la mano de mi hija y la mitad del reino. Realmente te has ganado ambos», dijo el rey. Hubo, pues, boda. Ceniciento se casó con la hija del rey y todo el mundo estuvo muy alegre en la fiesta, porque todos sabían divertirse mucho, aunque no hubieran podido subir a la colina de cristal. Tanto que si no se han cansado de divertirse, deben de encontrarse allí todavía. Fin.